Jugar todos los videojuegos del mercado a un precio muy reducido es posible. Incluso conseguir un PC que nos permita llegar a adentrarnos en el mundo del 4K y por supuesto con esto se entiende que la experiencia en 1080p va a ser de entre las mejores. Montar un ordenador gaming económico siempre ha estado entre las cosas que más me gusta hacer, juntamente a montar PCs pequeños, crear algo que tenga una relación calidad-precio por las nubes, ya que no todo el mundo puede permitirse los mejores componentes. Si no, recomendar un PC gaming sería muy fácil, id por lo más caro y seguro que funciona bien. Por ello hoy tenemos mi recomendación para un PC gamer por alrededor de los 480 €, aunque debo decir que he asumido algunos riesgos y quizá no todo el mundo quiera hacer lo mismo. Por eso quiero dejar claro que esto no va a ser una build normal, sino que como digo he tomado todos los riesgos posibles por hacer que tenga el máximo rendimiento por cada euro que hemos invertido en él. Y por ello es importante ver que para el procesador he optado por un Intel i7, pero no es un i7 normal, sino que es un i7 de portátil que viene pegado a una placa base, un componente muy interesante que nos permite ahorrar bastante y tener un procesador muy potente por tan solo 140 €. Al final es un 11600H, pero digamos que igualmente lo mejor cuando buscas calidad-precio es mantenerte un par de generaciones por detrás de lo que hay en el mercado, y más si sucede lo que está ocurriendo, que las nuevas generaciones no es que tengan un rendimiento descabellado comparado a estas, son básicamente refritos, y tened en cuenta que no tiene el rendimiento puro de un i7 de escritorio de su misma generación, pero se le acerca. Y para refrigerarlo voy a dar dos recomendaciones. Yo voy a usar un Savio, que es lo que tengo por aquí, funciona perfectamente, además es bastante económico, pero si queréis acabar de ahorrar ahí algunos euros, puede venir muy bien un Deepcool G200, que es algo más económico. Dejaré los enlaces de todo ahí abajo en la descripción. Ahora acompañaremos este combo de procesador y placa base con dos sticks de memoria RAM de 16 GB a 3200 megatransfers. Estad atentos porque como esta placa base solo tiene dos slots para memoria RAM, si queréis 32 GB quizás es mejor comprar dos sticks ya de 16 cada uno, porque no podemos tener los 4 módulos de 8 como en otras placas base. En cuanto al almacenamiento, en el punto que estamos y con lo económicos que son, solo recomendaría optar ya por un M.2, rondan los 28 € con 500 GB y 50 con 1 TB. Son precios demasiado buenos como para optar por algo que nos limite en rendimiento. Y en el corazón de este ordenador ya he dicho que arriesgaría bastante. Tenemos una RTX 2060 Super, pero como estáis viendo, no es una unidad cualquiera, es de Soyo y la compré en AliExpress por tan solo 160 €, que es el precio que se queda después de que apliquen descuentos de IVA por si te lo paran en aduanas. E incluso en este apartado creo que podríamos acabar de ahorrar algo más y tener el mismo rendimiento si optamos por una RX 5700 de AMD o una GTX 1080, aunque claro, la RTX 2060 Super tendrá mejor soporte para algunas tecnologías más recientes. Y ahora el consumo calculado de este PC está alrededor de los 321 vatios y por ello voy a usar esta Thermal Take Light Power de 550 vatios que tiene potencia de sobra para esta configuración y me salió a un precio tirado de 24,99 €. Y por último, para poner todos estos componentes dentro de una caja, esto como siempre es algo más subjetivo. Dentro de las cajas que funcionan bien podemos elegir entre multitud de ellas y con variación de precios. A mí en este caso me apetece mucho probar una Raptor X1 que tengo por casa desde hace bastante tiempo, así que ya veremos si es buena opción, pero de todos modos dejaré varias alternativas económicas en la descripción, como siempre me gusta hacer. En cuanto al montaje, todo ha ido muy bien, tan solo me gustaría comentar que he tenido que cambiar de lado el ventilador del disipador para que no topara con las memorias RAM y los anclajes con los que viene van perfectos para poder hacerlo. Y ahora ya sí, con todo montado ya podemos echar un vistazo a lo importante, a lo que vamos, que es al rendimiento de esta máquina. En Ryzen 5, que usa un Real Engine 5, es un claro ejemplo de un juego bien optimizado y que tampoco es muy demandante de por sí. Nos permite jugar con todo al máximo y sin ninguna ayuda de FSR, con una tasa de frames en torno a los 100-120 FPS, con incluso picos en los 140. Vamos, una experiencia perfecta. Pasando a Call of Duty Warzone, la experiencia es totalmente recomendable. Con el preset en Ultra obtenemos alrededor de 70-80 FPS y ya si queremos jugar de forma competitiva podemos poner el preset en básico y conseguir alrededor de los 100 fotogramas por segundo. Y sucede algo muy similar en Battlefield 2042. Con todo en Ultra estamos obteniendo alrededor de los 80 FPS y podemos de la misma forma reducir los presets para mejorar a una experiencia más competitiva con unos números en torno a los 90 FPS. Aquí MSI Afterburner no funcionaba igual, por eso veis que el marcador es distinto, pero bueno, para que tengáis una réplica es prácticamente lo mismo calcado a Call of Duty Warzone. El juego estrella demandante del momento, que es Starfield, por ponerle las cosas un poco más difíciles, con la versión ya 1.7 del juego, si lo ponemos en Ultra lo podemos jugar alrededor de los 40 FPS. Lo suyo es dejarlo en medio y podremos disfrutar de una experiencia alrededor de los 60, porque hay alguna bajada debido a la mala optimización del juego, que aparte requiere mucho de procesador y por eso la experiencia es algo más inestable. Aunque sinceramente yo lo prefiero en bajo, pero con la escala de renderizado a 100%, que es la forma en como todo se ve más nítido. En Forza Horizon 5 el sistema ya detecta un buen hardware y de forma predefinida nos establece también el preset en Ultra, donde
incluso aumentando los valores del anti-aliasing, seguimos con una experiencia alrededor de los 80-100 FPS. De nuevo, para este tipo de juego tenemos de sobra. Y por último, para ver un último título en Cyberpunk 2077, para que veáis de lo que es capaz con todo en ultra, sin ninguna ayuda y sin trazado de rayos, tenemos alrededor de los 60 FPS. Y si queremos más, con DLSS podemos llegar ahora en torno a los 90-100. Aunque si ahora queremos la mejor experiencia visual, podemos incluso activar el trazado de rayos en ultra para estar alrededor de los 40 con las ayudas de DLSS. Y con todo este testeo, las temperaturas máximas que he obtenido jugando en el procesador han sido de 72 grados con un consumo muy bueno de tan solo 45 vatios. Y muy similares han sido las temperaturas de la tarjeta gráfica, con 77 grados en el núcleo y unos picos de 89 grados en la VRAM, que estos son algo calentitos, pero dentro de lo que cabe está en lo normal también. Lo que sí que varía es que la tarjeta gráfica sí que ha tenido un consumo de hasta 178 vatios. Y aún así, cuando peor he visto las temperaturas ha sido poniendo a prueba el procesador con Cinebench, pero no por el disipador en sí. Si usamos Cinebench o algún programa de estrés de CPU, las temperaturas siguen estando alrededor de los 77 grados, pero sí que he visto que lo que le afecta es si al mismo tiempo en la tarjeta gráfica pasamos también alguna prueba de rendimiento, como si fuera la simulación de un juego. Ahora, con ambos componentes generando calor, estando al 100% en el interior del ordenador, ambas temperaturas suben, así que es la peor de las situaciones, y en este caso los picos del procesador están en los 88 grados, aunque se estabiliza muy rápido en los 81, y la tarjeta gráfica se mantiene en los 84 grados. No es nada alarmante, pero está bien verlo. Al final, si lo miramos con la cámara térmica, vemos como el flujo del aire caliente sale por la parte de atrás. Quizá nos vendría bien un ventilador extra sacando calor de arriba, pero como digo, no es nada fuera de lo normal, y además esta situación es poco realista, porque en la mayoría de entornos, como podrían ser videojuegos o de trabajo, rara vez tenemos tanto la CPU como la GPU al 100% al mismo tiempo. Normalmente en videojuegos tenemos la GPU al 100%, pero el procesador suele estar al 30-40% como mucho. Al final, en cuanto a la única incógnita para mí, que era la caja, deja pasar muy bien el aire con su panel frontal mallado, y el panel lateral tipo puerta y con un cierre mecánico me parece todo un acierto, porque en lugar de contar con imanes, creo que el sistema es mucho más fiable para que no se abra el panel lateral de forma accidental ante algún movimiento. Y algo rápido que me ha parecido divertido es que a través del mando no solo podemos controlar la velocidad de los ventiladores y sus RGB, sino que me ha sorprendido ver un modo donde se sincroniza con el sonido, puesto que el controlador incorpora un micrófono. Pero nada trascendente ni que merezca mucha más atención. Al final son RGB y creo que están en decadencia. Donde sí que detecté un problema fue en Fortnite. No sé por qué, con todo al máximo tenía mucho stuttering y lo tuve que resolver bajando el preset a medio. Pero hablo en pasado porque eso fue hace un mes cuando hice el vídeo del procesador. Y no he actualizado la BIOS, pero el juego sí que lo he actualizado, así que debía de tener algún problema que ya han solucionado porque no he visto nada de stuttering. Tenía pensado comentar esto en este vídeo y creía que iba a ser un problema, por eso no lo puse en los benchmarks en sí, pero lo he acabado probando para replicar el problema y no lo he visto. Así que buenas noticias. Creo que por lo que estamos pagando al final estamos obteniendo toda una máquina que va a poder dar guerra por muchos años. Por alrededor de 200 euros más podríamos montar algo muy similar con un 11400 de escritorio y una RTX 2060 Super de un ensamblador más común. Pero al final, en este rango de precio, 200 euros pueden marcar mucho la diferencia, y entonces hablamos de un presupuesto de 700, con el que seguramente podríamos montar algo mucho mejor si volvemos a optar por arriesgarnos. Obtener la mejor calidad-precio al final tiene sus costes, y es que 200 euros son casi la mitad de estos 500. Sin duda, si actualmente tuviera que montarme un PC para mí personalmente y mi presupuesto estuviera alrededor de estos 500 euros, no tengo dudas de que iría por esta configuración o incluso optaría por la RX 5700 si no tuviera que trabajar con Blender. ¿Y vosotros? ¿Qué cambio le haríais a este ordenador? ¿Creéis que es tan bueno como me lo parece a mí? Dejadme vuestra opinión ahí abajo en los comentarios. Yo os dejaré por aquí una configuración con un precio ridículo de 150 euros que me pareció muy interesante. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo.